Buenas, hoy te traigo Vitel Toné, un clásico de las fiestas que no entiendo por qué no se hace el resto del año. Súper fácil de hacer y esta versión no tiene tantos ingredientes raros. Vamos a necesitar entre 1 kilo y 1,5 kilos de peseto, apio, zanahoria y 2 cebollas. Las cebollas las vas a cortar en cuarto, las zanahorias en rodajas y el apio vas a agarrar un puñado de las hojas, las trituras con las manos, la pones en la olla y el tallo lo cortás en trozos y lo agregas. Sumas el peseto, que yo previamente lo desgrasé un poco y le saqué toda la grasa que tenía alrededor. Vos fíjate si querés dejarlo o se lo sacás. Agregas hojas de laurel, como no tenía, agregué laurel triturado, un poco de sal, pimienta, un caldito de verdura y vas a agregar agua. ¿Cuánto de agua? La cantidad necesaria hasta tapar absolutamente todo. Si querés y de forma opcional, puedes agregarle también un chorrito de vino blanco. Lo llevas a la hornalla hasta que empiece a hervir. Es importante que no hierva fuerte y se cocine despacio. Lo vas a mantener así, como se ve en la imagen, por aproximadamente 2 horas. Una vez que lo tengas cocinado, apagas la hornalla, dejas que se enfríe y lo llevas a la heladera. Si lo puedes dejar en la heladera toda la noche, mejor. Para la salsa vamos a necesitar 300 gramos de mayonesa, una lata de atún, 200 mililitros de crema de leche, 8 aceitunas, medio limón y un poco del caldo donde herviste el peseto. Primero vas a mixear las aceitunas con el atún, el jugo del medio de limón y un poco del caldo. Si no tenés mini pimer, puedes usar una licuadora. Si te gustó el video hasta acá, dale me gusta al video, déjame algún comentario y suscríbete para que te lleguen las notificaciones de las próximas recetas que suba. Y recordá que tenés todos los ingredientes de esta receta en la descripción del video. Muy bien, una vez que terminaste de mixear las aceitunas con el atún, vas a agregar los 300 gramos de mayonesa junto con los 200 mililitros de leche. Vas a agregar un poco de sal, tené cuidado de no pasarte porque las aceitunas ya son saladas. Y también le vas a agregar un poco de pimienta. Obviamente cantidades a gusto. Volvés a mixear y vas fijándote la consistencia que te queda la salsa. Si es necesario puedes agregarle un poco más de caldo o un poco más de mayonesa o de crema de leche. Y llegó la hora de cortar el peseto. Es importante que tengas una cuchilla bien afilada. Trata de cortarlo lo más finito que puedas, con mucha paciencia y delicadeza. Cortas todo el pelleto y después lo vamos a pasar a una fuente. Y mientras tanto, abro un debate. ¿Cómo le decís? ¿Peseto, pecheto o pelleto? Yo sinceramente no tengo ni idea cómo se pronuncia, así que por ahí digo peseto o pelleto, indistintamente. Y entramos a la recta final de esta receta. En una bandeja o un plato vas a poner una capa de la salsa que preparamos previamente y vas a poner una capa del peseto. Cuando termines, agregas otra capa de la salsa y repetís el proceso. Agregas otra capa de peseto y así sucesivamente hasta que no tengas más peseto para agregar. Es importante que le pongas la salsa en el medio, así que después la carne absorbe todo el gusto de la salsa. Una vez que lo tengas listo, lo llevas a la heladera, al menos por 4 horas, y ya vas a tener listo este Vitel Toné para disfrutar. Puedes agregarle huevo rallado, aceitunas, alcaparras, lo que vos quieras. Yo no le puse alcaparras porque sinceramente son muy caras. Espero que este video te haya gustado. Acá te dejo el link a otro de mis videos y el botón para que te puedas suscribir. Gracias.